Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a este webinar titulado Incubadoras Neonatales, organizado en conjunto por la Escuela de Biomédica de la Universidad Don Bosco, la Asociación de Estudiantes de Biomédica y el capítulo estudiantil IEEE EMB. En este momento daremos inicio. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias en el buen desarrollo de la actividad y recordarles que al finalizar habrá un espacio destinado para preguntas y respuestas. Sin más por nuestra parte, cedemos la palabra a la ingeniero Liliana Jiménez, quien es docente de la Escuela de Biomédica y nos estará introduciendo al ponente de este día. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes, es un gusto que nos acompañen. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles al ingeniero Rubén Landaverde. Nada más comentarles un poco de su experiencia con el servicio técnico biomédico. Él ha estado trabajando para la Corporación Noble, tiene experiencia en monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos, mesas quirúrgicas, equipo de circulación extracorpórea y el tema que nos compete sobre todo, equipo de neonatología, para el cual se capacitó en el año 2018 en Brasil. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Rubén para que nos cuente un poco más de las incubadoras neonatales. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Espero que sea un seminario, una capacitación muy importante para ustedes, donde pueda llegar a expresar lo más importante de las incubadoras neonatales. Les voy a compartir un poco de historia, el funcionamiento, los distintos tipos, para que ustedes vayan conociendo cómo va a ser a la hora de que ustedes se topen con un equipo de estos ya en el campo. Vamos a iniciar la presentación. ¿Se ve bien toda la presentación? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación. Primero vamos a hablar un poco de historia. El primer informe de las incubadoras fue en 1857, donde Jean-Louis Paul empieza a tratar los primeros temas de cuidado intensivo de bebés prematuros. La mayoría de los inicios de las incubadoras se lleva a cabo en Francia, porque 20 años después, realmente en todos estos años no hubieron muchos avances con lo que es incubadoras. En 1878 el ginecólogo Stéphane Tarnier junto a Odile Martin idearon una incubadora que, basándose en un sistema de calentamiento para pollos, ellos lo adecuaron para un ser humano. Entonces empezaron a hacer pruebas piloto y pasaron de una tasa bastante alta de mortalidad del 66% a reducirla a un 38%. Y esa incubadora se llamó la incubadora de Tarnier. Luego, en 1896, Martin Couney, también de origen francés, retomó esa incubadora de Tarnier, solo que le dio un diferente enfoque y empezó a dar exposiciones en Francia, en Alemania y luego en Estados Unidos, donde la incubadora se convirtió, ese es un dato bien curioso, más que todo en una atracción de feria. Así es como se dio a conocer la incubadora, porque ver un neonato o un bebé prematuro de bajo peso, pequeño, era una atracción. Entonces,
Esos fueron los inicios de la incubadora, que son bastante curiosos. Y a través de esta exposición fue que se empezó a dar a conocer la incubadora. Luego, en 1938, se ideó la primera incubadora ya con una base de madera a la cual se le inyectaba oxígeno, pero en aquel entonces se inyectaba oxígeno sin medición, solo directamente porque sabían que el neonato necesitaba oxígeno. Pero como no controlaban el oxígeno o la terapia de oxigenoterapia, no generaron una epidemia de retinopatía de la prematuridad. ¿Qué significa esto? Las altas concentraciones de oxígeno generaban desprendimientos de retina en los bebés y quedaban ciegos. Entonces, a finales de la década de 1970, ya se empezó a pulir este método, se empezó a regular la cantidad de oxígeno. En las imágenes que vemos en la pantalla son de 1960 y 1970, donde ya se empiezan a ver los primeros modelos de incubadoras con un acrílico, que vamos a ver luego posteriormente todas las partes y las funciones. Y ya en 1970 se empiezan a ver los primeros modelos de incubadoras, y a partir de ahí empieza en pico a crecer todo lo que es incubadoras neonatales. Luego tenemos prácticamente las incubadoras se envuelven en estos tres tipos. El primer tipo, que es el de la izquierda, nosotros tenemos las cunas térmicas, o también conocidas en muchos países y también acá en El Salvador como incubadoras abiertas, donde se centra en un calefactor superior que genera radiación y es lo que mantiene caliente el lecho, que es donde se coloca al neonato. Estas se utilizan más que todo en las salas de partos, porque luego que nace el bebé, lo colocan en la cuna térmica, que tiene todas las cunas térmicas tienen una función de precalentamiento. En esta función no se monitoriza lo que es temperatura, sino que solo tiene el lecho tibio para que se encuentre listo cuando llega el bebé. Luego tenemos a la derecha las incubadoras de transporte. A diferencia de las incubadoras estacionarias, que es la que está abajo, la incubadora de transporte posee un carrito de transporte diferente, en el cual esta es la posición alta, y si ustedes retiran un seguro, todo el carrito baja. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan introducir en una incubadora. Esta incubadora también tiene la función de una batería de respaldo. También tiene conexión. Cuando se acabe la batería de respaldo, digamos, van a hacer un traslado. Por ejemplo, es raro que va a pasar un traslado así, pero que de Aguachapán a San Miguel, que van a ser más de 4 horas. Entonces también tiene una conexión dedicada para ambulancias, que se conecta en la cigarrera de la ambulancia. Entonces, viene dedicada para transporte. Si ven, ustedes también tienen la portacilindros para poder ir dando terapia de oxígeno al bebé que se transporta ahí. En la parte superior hay un portamonitor. Hay diferentes configuraciones, puede tener uno, puede tener dos, y también se puede ocupar como un portaventilador de transporte. La diferencia del ventilador de transporte es que es pequeño y está dedicado para traslados de los pacientes. Luego nos vamos a pasar a la incubadora estacionaria, que es en la que vamos a ahondar posteriormente. Normalmente la incubadora estacionaria está ubicada en un área de UCIN. También está ubicada en recuperaciones, observaciones, pero nos vamos a basar en la UCIN, porque ahí es donde están localizados la mayor cantidad de incubadoras en los hospitales. Hay bastantes marcas de incubadoras. Este es un muestreo aleatorio. Nosotros tenemos Phanem, Drager, David Medical y Ving. Si ustedes ven la estructura de los 4 diferentes fabricantes, es prácticamente la misma. Todas constan de una cúpula de acrílico transparente, tienen portamonitores, portasueros,
rodos con 4 frenos, gavetas para guardar accesorios, herramientas o consumibles. Todas tienen su panel de control. Esos son de pantalla. Y aquí tenemos una de LED de 8 segmentos. Pero la estructura principal de las incubadoras es prácticamente la misma para todas. Así que si ustedes aprenden el funcionamiento y cómo utilizar una, prácticamente van a poder utilizarlas todas, porque el principio de funcionamiento que vamos a ver más adelante es el mismo para todas las incubadoras. El uso previsto. Como les mencionaba, el uso previsto va para una unidad de cuidados intensivos neonatales. La mayoría de nosotros ya ha escuchado la palabra UCI, unidad de cuidados intensivos en los hospitales, o USIN, unidad de cuidados intermedios. Pero en los hospitales, unidad de cuidado USIN también se puede referir a unidad de cuidados intensivos neonatales. Y también es el área de unidad de cuidados intensivos intermedios. Entonces hay que tener cuidado con la nomenclatura que se va a manejar en el hospital para estas áreas, que son áreas dedicadas únicamente para neonatos, porque las condiciones ambientales, tanto para la incubadora como para el exterior, son controladas. Entonces, el objetivo de la incubadora es proporcionar una comodidad térmica para el neonato, porque normalmente a la incubadora van bebés prematuros o recién nacidos que generalmente tienen algún riesgo, una enfermedad congénita, entonces están delicados de salud. El objetivo de la incubadora es proporcionar un ambiente lo más parecido al útero materno, donde el neonato realice la menor cantidad de esfuerzo posible para que no gaste esta energía en esfuerzos que se pueden sustituir con otros equipos. En la foto tenemos un generador de calor, que en este caso va a ser la incubadora. También tenemos luces para bilirrubina. Posteriormente vamos a ver cómo se maneja lo de la fototerapia, que es para reducir el grado de ictericia en los neonatos. Tenemos un monitor de ECG y de presión arterial. Todos los accesorios que vamos a hablar, todos son especiales para los neonatos. Por ejemplo, en el ECG, los latiguillos de ECG son diferentes para el neonato, son más pequeños. La manga de presión arterial obviamente es más pequeña para el neonato. Yo creo que el único accesorio que es igual es el de la temperatura, pero luego todos los accesorios cambian para el neonato. En algunas UCIN también tenemos monitoreo de EEG. También tenemos bombas de infusión para la alimentación de los neonatos, monitores de saturación de oxígeno, aunque algunas incubadoras también traen la función de saturación de oxígeno, y ventiladores mecánicos. En este caso no es un ventilador de transporte, sino que se usa un ventilador estacionario que también tenga la función de pediatría. Hay algunos ventiladores que solo traen la función adulto pediátrico, pero nosotros tenemos que tener o un ventilador dedicado para neonatales o adulto pediátrico neonatal. ¿Por qué menciono todos estos equipos que no son incubadoras? Porque cada uno de estos equipos complementa la función de la incubadora. Pasamos al principio de funcionamiento. Ese principio de funcionamiento es para todas las incubadoras. Inicialmente, en esa imagen no se ve, pero la incubadora tiene una entrada de aire que tiene un filtro de 0.5 micras. Esto es para que no entre alguna bacteria o no entre polvo al sistema de la incubadora, porque en la incubadora tenemos que tener un ambiente limpio para el neonato. Entonces, el primer paso, acá en la parte inferior tenemos un ventilador que se acciona por un micromotor por medio de la unidad de control, que es una tarjeta electrónica que, valga la redundancia, controla todo el funcionamiento del calefactor y el ventilador. También ahí van los sensores conectados. Entonces, esta unidad de control lo que genera es una corriente de aire, perdón, el ventilador lo que genera es una corriente de aire. Luego acá tenemos la resistencia, que con el microprocesador se activa por medio de voltaje
y se calienta. Entonces, cuando se calienta la resistencia, el ventilador empuja este aire caliente hacia la salida que va hacia la cúpula. ¿Qué significa este bloque de acá? Hay un tema que no he abordado aún, que es la humidificación. ¿Cuál es la función de la humidificación en la incubadora? Cuando nosotros, como adultos, tenemos la capacidad de respirar y humedecer el aire que inhalamos, pero el neonato, como les mencioné anteriormente, necesitamos que haga la menor cantidad de esfuerzo posible. Entonces se humedece el aire para que no irrite las vías respiratorias del neonato, en el caso que no esté conectado a un ventilador, ¿verdad? Porque ya con el ventilador se usan sistemas de humidificación, como lo es una cascada, y ya, esos son otros temas. Pero en el sistema de humidificación, nosotros tenemos un reservorio al cual se le coloca agua destilada. No puede ser que nosotros vamos a ir a agarrar agua de chorro para el equipo, porque también se va a dañar la resistencia. Entonces también tenemos una resistencia en ese depósito de agua, que lo que hace es calentar el agua y genera un vapor de agua. Este vapor de agua se mezcla con el aire caliente que traíamos y luego sube a la cúpula. Toda esta unidad de control está en la parte inferior de la incubadora, donde está el módulo, y sube a la incubadora, donde ya llega un aire caliente y humidificado para el neonato. Ya dentro de la cúpula, posteriormente vamos a ver todos los sensores, humidificación, pero a grosso modo dentro de la cúpula tenemos siempre un sensor de aire. Este sensor de aire controla el aire, la temperatura del aire interno de la cúpula. Nosotros tenemos dos modos de funcionamiento para la incubadora, principalmente con relación a la temperatura. Modo aire y modo recién nacido. En el modo aire, nosotros seleccionamos, por ejemplo, 36 grados para la incubadora. Entonces, va a seguir calentando la incubadora hasta llegar a los 36 grados centígrados de temperatura de aire. No importa si el neonato está más bajo de temperatura o más alto, sino que nosotros solo queremos controlar la temperatura del aire. Luego, en el otro modo de sensor por recién nacido, funcionamiento por recién nacido, se le coloca un sensor de temperatura al recién nacido en el área estomacal, que en el lado más cercano al hígado se coloca el sensor de temperatura. La mayoría de incubadoras tienen para conectar dos sensores de temperatura, pero eso no significa que es un sensor de temperatura para un neonato y otro sensor de temperatura para otro neonato, si no hay espacio, y meten dos neonatos en una incubadora. Son casos que se ven debido a la alta demanda de natalidad en ciertas ocasiones, lo cual no es correcto, pero es algo que no hay más opciones para solucionar esto. Pero la función de dos sensores es porque se le coloca el sensor, como les digo, en el área estomacal, siempre sobre la piel. Nada invasivo, siempre sobre la piel. Y el otro sensor se coloca en una de las extremidades. ¿Por qué? Porque muchas veces el neonato, su cuerpo está ya a una temperatura de 36.5 grados, pero tiene las extremidades frías. Puede tener las extremidades que en 35 grados. Entonces, lo que generan esos dos sensores de temperatura es un diferencial que nosotros vamos a ver en las imágenes posteriores. Entonces, es para poder analizar ese diferencial de temperatura que nosotros vemos al bebé está caliente, pero las extremidades están frías. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí para mejorar las condiciones del neonato? Entonces, a grosso modo, ese es el principio de funcionamiento del equipo. Y vamos a ver los parámetros principales que nosotros podemos monitorizar. En color verde, ese es el módulo principal de la incubadora, de la que les voy a presentar. Como les digo, hay bastantes marcas, pero esa noche me voy a basar en los modelos de Olidef, que es la marca que manejamos actualmente. En color verde nosotros tenemos la temperatura de la cúpula. Aquí hay una figura de la cúpula. Es la temperatura que nosotros podemos visualizar.
Luego, en amarillo, nosotros tenemos la temperatura del recién nacido. Y si ven, acá dice T1, T2. No sé si se ve cuando selecciono con el puntero, disculpen. Sí, ingeniero. Bueno, gracias. En T2 es el diferencial de temperatura que yo les mencionaba. Entonces, este delta significa el diferencial de temperatura que vamos a tener acá, que es de 0.1 grados, que no es alto. Entonces, el bebé aquí en este caso está a una temperatura adecuada. Luego en morado nosotros tenemos la cantidad, el porcentaje de humidificación. Luego tenemos la concentración de oxígeno, que en este caso no está calibrado, porque la concentración de oxígeno normal que nosotros tenemos en el ambiente es de 21%. Entonces nosotros podemos seleccionar de 21% hasta 65%. ¿Por qué? Por lo que les hablé al inicio. No podemos elevar demasiado la concentración de oxígeno dentro de la incubadora porque puede generar retinopatía en los neonatos. Luego en blanco tenemos el peso o la balanza del neonato. Luego tenemos un sensor de SpO2 y un sensor de respiraciones por minuto. Acá vemos la gráfica para cada uno de los parámetros. También vamos a ver monitorización del neonato, aislamiento, ¿qué significa esto? Ventilación mecánica, alimentación y la fototerapia. Vamos a empezar con la temperatura. Lo que les mencioné al inicio, nosotros podemos funcionar la incubadora con modo recién nacido y modo aire. Entonces, la manera más segura de estar monitorizando una incubadora es por medio del recién nacido, porque la incubadora, como cualquier otro equipo, puede fallar. Es más probable que falle la incubadora que falle el sensor. Entonces, si nosotros estamos monitorizando directamente la temperatura del neonato y la incubadora dejó de calentar, la incubadora nos puede dar alarma de aire frío, falla en circulación, pero si la temperatura del neonato está bien, es que el neonato ya puede guardar temperatura y no hay mayor riesgo para él. Pero media vez la temperatura del neonato baje, nosotros, si no se controla adecuadamente la temperatura, el neonato puede morir. La temperatura es un parámetro crítico para el neonato. Entonces, es más importante monitorizar la temperatura directamente al neonato que la función de aire. Pero igual, nosotros podemos estar monitorizando neonato. Cuando les digo monitorizar es porque la incubadora, cuando el neonato llega a la temperatura que nosotros hemos asignado, la incubadora deja de calentar. Por ejemplo, acá este número en pequeño son 34 grados. Es decir, que nosotros hemos seteado la cúpula, temperatura de aire, a 34 grados. La incubadora todavía va a 27. Este símbolo significa que la resistencia está activa. Entonces, cuando esa temperatura llega a 34, bueno, 34.1, la resistencia se apaga. Entonces vuelve a bajar 33.9. La resistencia se vuelve a activar. ¿Para qué? Para mantener estable la temperatura que nosotros hemos asignado. Pasa de igual manera con la temperatura del recién nacido. Luego, la humedad. Si nosotros tenemos un ambiente muy seco en la incubadora, también esto puede llegar a generar deshidratación en el neonato. Entonces, esta es otra de las principales funciones por las cuales se utiliza la humidificación. Entonces, se utiliza para que no se deshidrate el neonato y para que él pueda respirar un aire húmedo y no dañe las vías respiratorias. Luego tenemos el peso. Debajo del lecho del neonato, del colchón, nosotros tenemos una bandeja. Entonces, en esa bandeja, en cada uno de los extremos, nosotros tenemos galgas extensiométricas que a medida que sienten la presión del peso, generan un voltaje, lo traducen en una señal eléctrica y ya nosotros podemos leer el peso
del neonato. Cada vez que nosotros ingresamos un nuevo neonato o se retira para un estudio el neonato y se vuelve a introducir, debemos de tarar o llevar a cero la balanza. O muchas veces sobre el colchón se le colocan campos. Muchas veces lo conocen como mantas, pero la forma correcta de decirlo es campos. Se le colocan campos en el colchón y luego colocan el neonato, pero el campo ya genera un peso. Entonces, si nosotros vamos a poner un campo debajo del neonato, ponemos el campo y luego taramos a cero, para que cuando ingresemos al neonato, estemos leyendo realmente el peso únicamente del neonato. Con esto de introducir campos no es lo más recomendado porque muchas veces los campos son muy grandes. Entonces hay ocasiones en que se tapan las ventilaciones de los lados de la incubadora y genera fallas. Pero esto lo vamos a ver más adelante, las fallas más comunes. Luego tenemos la oxigenación. Como les mencioné, 21% de oxígeno ambiente es el mínimo que nosotros podemos tener en nuestra incubadora, hasta un 65% de oxigenación. El tema de la oxigenación es bastante delicado porque los neonatos tienden a desarrollar muchas enfermedades pulmonares. Entonces, además de estar supervisados por el neonatólogo, la enfermera a cargo de la UCI, hay una enfermera asignada para cada uno de los neonatos. Entonces, cada enfermera debe llevar el control del neonato y además de eso, también hay personal de terapia respiratoria que está monitorizando la salud del neonato. Luego tenemos la monitorización. El monitor no es parte de la incubadora como tal, pero la complementa. Prácticamente un monitor siempre debe estar con la incubadora. ¿Por qué? Porque la incubadora, por lo menos la que estoy presentando, no tiene lectura de ECG. Me imagino que más de alguno de los modelos ya implementó la lectura de ECG, pero con el monitor de signos vitales nosotros podemos monitorizar el ECG, SpO2, respiraciones, también tiene para presión arterial, entonces temperatura, también tiene un sensor de piel. Entonces ese monitor nos va a servir para complementar la función de la incubadora. Como les mencionaba, también hay funciones de EG. Es algo menos frecuente de ver en una UCI, pero hay UCIs acá en El Salvador que tienen monitores de EEG. Luego el aislamiento. La incubadora es un aislamiento para el neonato del mundo exterior. ¿Por qué? Porque el aire que ingresa, filtrado. La temperatura es controlada. El oxígeno, controlado. Humidificación, controlada. Dentro de la incubadora es un mundo totalmente diferente para el neonato. Entonces, el objetivo es que ese aislamiento se siga cumpliendo, porque si no se cumple se generan fallas. Por ejemplo, si se llega a quebrar una de las portezuelas, eso va a generar una fuga de calor en la incubadora, que la incubadora lo va a detectar como aire frío que está ingresando y esto va a afectar al neonato. Entonces, la incubadora, lo principal es que siempre esté aislada del medio exterior. Luego también tenemos ventilación mecánica. Este es un ventilador de transporte, el que he puesto en el ejemplo, para que vean que no solo son los ventiladores mecánicos grandes que la mayoría conocemos, sino que también hay ventiladores de transporte pequeños que vienen dedicados para traslados del neonato y traen las funciones básicas. ¿Por qué? Porque solo es para traslado, no es para estar generando, no es un equipo de terapia en sí o de monitorización, sino que solo para realizar los traslados. Luego la alimentación, debido a que el bebé se encuentra aislado del exterior, no es posible que la madre lo llegue a alimentar, o puede que el neonato también esté ventilado, no hay forma de alimentar al neonato. Entonces se coloca una sonda, ya sea nasogástrica, orogástrica, o también directamente conectada al estómago,
para poder introducir alimentación directamente al neonato para que él no genere ese esfuerzo de alimentación también. Luego tenemos la fototerapia. Creo que algunos ya hemos visto cómo funciona la fototerapia, porque es bastante común en las UCIs tener equipos de fototerapia y es una necesidad porque muchas veces los neonatos nacen con ictericia, lo cual realmente no es una enfermedad, sino que más que todo es un parámetro clínico que indica hiperbilirrubinemia neonatal, que lo que genera esto es un color amarillento en la piel de los pacientes, bueno, en la piel de los neonatos, y para poder tratar este padecimiento se utiliza la fototerapia, que es una radiación del espectro azul de la luz visible para poder reducir este parámetro de ictericia en los neonatos. Acá en la imagen tenemos una lámpara de fototerapia que tiene 4 ventosas, las cuales se acoplan a la incubadora. También tenemos la mayoría, eso no es muy común, pero la mayoría de lámparas de fototerapia son de pedestal para poder transportarlas de una incubadora a otra. Y a los neonatos se les coloca lo que se les llama parches antirreflejantes, que son estos parches que se le colocan en los ojos, que por diseño la mayoría les pone como forma de lentes. Entonces, eso es lo que se usa para fototerapia. Luego vamos a ir a las partes principales del equipo. Nos vamos a basar en este modelo de incubadora para poder demostrar las partes principales del equipo. Si ven algunas variantes, algunas incubadoras se solicitan con cajón, sin cajones, pero son detalles mínimos que nosotros vamos a ver. Esas son las partes principales del equipo. Tenemos módulo de control, cúpula de acrílico, la base de la incubadora, hay un mango para transporte, también hay parachoques, que los vamos a ver más adelante. El cuerpo de la incubadora como tal tiene función de tren de Lemberg con más adelante vamos a ahondar en este punto. Luego está el lecho, que es donde se coloca el neonato y donde está el colchón. Las portezuelas, que son 5 portezuelas, es decir, 5 accesos en la incubadora, más la manga iris. Válvula reguladora de oxígeno, sistema de monitorización de humidificación o indicador de nivel de agua, rodos con frenos, y hay pasatubos que tenemos 4 de este lado y 4 del otro lado. Y hay un acople para nebulización. Vamos a empezar con el módulo de control. Ese es el mismo módulo que vimos en las diapositivas anteriores, donde parece incubadora, ¿verdad? Pero como les digo, las funciones son prácticamente las mismas para los demás modelos. Hay un botón para bloquear el teclado. Esto es porque no siempre las incubadoras, o si nosotros queremos que nadie modifique los parámetros que nosotros hemos estipulado, bloqueamos el teclado para que por accidente nadie toque otro parámetro o alguien pase modificando algo que no tiene que modificar. Nosotros como temperatura corporal sabemos que no debemos de pasar de 37 grados. Ya mayor de 37 grados puede generar alguna quemadura en el neonato. Entonces hay un botón dedicado que dice mayor a 37 para habilitar, por seguridad, cuando nosotros queremos subir 36.8, 36.9, perdón, sí, 36.8, 36.9, y para llegar a 37 nos sale una alarma que ya llegó al límite. Entonces nosotros, para habilitar valores mayores a 37, habilitamos esta función, silenciar alarmas, menú, que lo vamos a ver posteriormente, apagar el equipo, y ese es un dial de selección. Esta pantalla es táctil, pero si llega a fallar, nosotros también tenemos un dial de selección con un clic. Luego la cúpula de acrílico. Esta es la cúpula que, si ustedes ven acá, hay otra interna. ¿Por qué? Porque las incubadoras son de doble pared, con la finalidad de almacenar
de mejor forma el calor dentro de la incubadora, porque la incubadora es un área de UCI. Si no me equivoco, están como a 18 grados en las UCIs. Entonces, nosotros queremos calentar al neonato dentro de la incubadora y la UCI genera que el acrílico esté completamente frío. Entonces, una pared de doble acrílico ayuda a conservar la temperatura interna de la incubadora. Entonces, como les mencioné, 5 accesos, 5 portezuelas que son ventanas y tenemos 2 puertas, una a cada lado. Esto es, las puertas se bajan cuando nosotros vamos a introducir o sacar al bebé, porque por una portezuela no lo vamos a poder hacer. Las portezuelas son más que todo para arreglar, cambiar de posición al bebé, introducir algún medicamento. ¿Por qué usar las portezuelas y no la puerta? Porque cuando nosotros abrimos la puerta, se nos escapa el calor. Todo el calor que hemos almacenado en la incubadora se nos va a escapar, más que el ambiente de la UCI está bastante frío. Entonces, en la medida de lo posible, solo accesar por las portezuelas. Luego tenemos la base, donde nosotros también en la parte inferior tenemos 2 pedales. ¿Para qué son esos pedales? Son pedales de elevación. Esta es una de las incubadoras de muestra que tenemos el pilar de elevación, los controles de elevación, la base de la incubadora. También tenemos un UPS en esta incubadora, que el UPS no es parte de la incubadora, pero es bastante importante tener uno porque la incubadora no tiene batería de respaldo. Porque al estar la incubadora en UCI, la UCI sí es un área que debe tener un backup de energía, pero si no lo tiene, por eso tenemos un UPS también para regular el voltaje que entra al incubador y no dañar alguna tarjeta electrónica. Luego tenemos el mango para transporte o para choques. Hay diferentes configuraciones. Esa es una de las configuraciones que nosotros tenemos, que es esta. Entonces, esto sirve para no golpear a veces en las UCI el área es bastante pequeña, entonces tienden a chocar los equipos cuando van transportando equipos de rayos X, las incubadoras o los ventiladores. Entonces esto es para proteger la incubadora, más que tiene una pantalla táctil, y el seleccionador, que también se puede llegar a dañar. Luego el cuerpo de la incubadora. Como les digo, hay diferentes configuraciones para la incubadora. Esta está sin el módulo porque está en un mantenimiento correctivo. Y vamos a ver también el módulo de sensores y todas las partes internas. A continuación, acá tenemos el tren de Lemberg. La función de tren de Lemberg y tren de Lemberg inverso. Entonces, la elevación va de 0 a 12 grados para que a veces necesite inclinación el neonato. Entonces tenemos la función de inclinación para el neonato. Este es un sistema antiguo de tren de Lemberg en el cual no había una regulación, sino que era de 0 a 12. De 0 a 12. Pero los sistemas actuales ya es una perilla que se va regulando grado por grado el sistema de elevación. Luego tenemos el lecho. Ese es el lecho principal de la incubadora. Este se puede sacar para un fácil acceso de poder colocar o retirar al neonato. Y ese que tenemos acá es el colchón donde se coloca el neonato, y acá es donde colocan los campos y luego al neonato generalmente. Estas son las portezuelas de acceso, que ya lo repetimos varias veces, 5 portezuelas, que son estas de acá. Si ustedes ven, cada portezuela tiene un empaque para que no se escape el calor. También a la hora de realizar la limpieza le corresponde a usuario, pero en este caso hay personal de limpieza ya dedicado y capacitado para realizar la limpieza, porque no es solo voy a ir a limpiar la incubadora y ya, externamente, sino que la limpieza de la incubadora lleva un proceso bastante delicado que hasta se puede arruinar
partes de la incubadora si no se realiza una limpieza correcta. Entonces, si nosotros colocamos después de la limpieza mal uno de estos empaques, si lo colocamos al revés, es decir, esta parte acá, nos va a dar fuga porque aquí se va a estar filtrando el aire. Entonces puede que la incubadora no llegue a la temperatura que nosotros hemos asignado. El calentamiento es bastante delicado en las incubadoras. Luego tenemos la manga iris, que acá nosotros prácticamente también es un acceso donde podemos mover algo dentro de la incubadora y también nosotros podemos hacer conexiones acá. Generalmente esta la utilizan cuando el neonato está ventilado. Entonces ingresan el corrugado de ventilación dentro de la manga iris para poder accesar al neonato. Y acá tenemos un acople de nebulizador. A veces este corrugado de nebulizador lo ingresan por acá, porque a veces solo necesita oxígeno el neonato. No necesita estar completamente entubado y ventilado, sino que solo oxígeno. También pasan por acá el corrugado, pero hay una entrada dedicada para el corrugado. Luego tenemos una válvula reguladora de oxígeno, que es esta de acá. Y esta es la conexión de oxígeno para la incubadora. Cuando nosotros vamos a modificar la oxigenoterapia o la concentración de oxígeno dentro de la incubadora, acá conectamos nuestra manguera de oxígeno. Este es un conector DIS. Entonces nosotros lo podemos conectar ya sea a un cilindro con un manómetro regulador de presión o lo podemos conectar a un toma de pared. Ahí lo que haya más accesible en el hospital. Luego el indicador de nivel de agua. Este es el humidificador de esta incubadora donde tenemos un mínimo de agua destilada y un máximo. Entonces dentro del humidificador, ya vamos a ver fotos más adelante, está esta resistencia. Hay unos sensores de temperatura. Entonces nosotros llenamos de agua acá. Esta resistencia va dedicada para calentar esta agua y el vapor de agua empieza a salir. Aquí hay una abertura. Por estas aberturas empieza a salir el vapor de agua para poder humedecer el interior de la incubadora. Esta es la resistencia que les estaba comentando. Esos son los sensores de nivel y el sensor de temperatura que nosotros tenemos dedicados para la incubadora. Perdón, para el cajón de humidificación. Luego tenemos los rodos con frenos. Cuando se va a ofertar una incubadora en uno de los hospitales, esa es una de las especificaciones técnicas que debe cumplir la incubadora, tener freno en las 4 llantas para poder ser adjudicada. Algo tan sencillo como frenos nos puede hacer que ganemos o no una licitación. Luego están los pasatubos. Nosotros, como les mencioné, 4 a cada lado. Acá nosotros podemos hacer las conexiones de, si tenemos un monitor de signos vitales, podemos pasar los latiguillos por ahí. El cable de presión arterial no invasiva, también ahí. Algún sensor de temperatura de un monitor externo, lo tenemos que pasar por ahí. Entonces, estos son los accesos para todas estas conexiones. Por eso tiene 8 accesos. Luego el acople de nebulizador, que ya les había comentado anteriormente. Y ese es el módulo principal. Esa es la parte lateral del módulo, donde tenemos el switch de encendido y apagado. Tenemos la conexión de humidificación, la conexión del módulo de sensores. Ese módulo de sensores es donde nosotros tenemos las celdas de oxígeno para monitorizar la concentración de oxígeno y el sensor de temperatura y sensor de humidificación. Eso controlamos con esta conexión del módulo. Y luego una conexión dedicada para la balanza, energía eléctrica y los fusibles. También hay unos conectores seriales que no están habilitados para este modelo. Y eso es básicamente la parte lateral de las conexiones principales del módulo. Para nosotros retirar el módulo hay que retirar todas estas conexiones. Luego esta es la parte trasera del módulo, donde nosotros tenemos
el sistema calefactor, que es una resistencia. Tenemos un sensor de temperatura para la resistencia. Este es el ventilador que yo les mencioné, que es el que impulsa el aire caliente. Y tenemos un sensor de circulación de aire que se detecta. Por ejemplo, la resistencia puede estar calentando, pero si el ventilador no está girando, lo va a detectar el sensor de circulación de aire. Entonces va a empezar a dar alarma. ¿Qué va a generar esto? Que solo la resistencia caliente, pero no va a llegar calentamiento al neonato. Si nosotros tenemos ya sea el sensor de temperatura en piel, el neonato nunca va a alcanzar la temperatura, sino que va a estar en hipotermia. Si nosotros tenemos el sensor de cúpula o de aire, la temperatura jamás va a subir si no está funcionando el ventilador. Luego esta es la parte interna del módulo, donde tenemos las conexiones. Esta es la del módulo de dos sensores, la de humidificación, la tarjeta electrónica, que es la principal del equipo, donde está el microprocesador para controlar la resistencia, el micromotor, y también tenemos un ventilador interno. ¿Para qué este micromotor? Ya que esa resistencia genera un alto calentamiento, también por convección se introduce al módulo. Entonces, si ese ventilador se apaga o deja de funcionar, la incubadora va a dar error. ¿Por qué? Porque se nos va a acumular demasiada cantidad de calor acá, porque acá también hay otro sensor de temperatura, y puede dañar alguno de los componentes internos de las tarjetas. Aquí está la tarjeta de la pantalla, el display, el LCD, y buses de datos para la conexión de la pantalla. Esa parte interna, esto sí va a ser diferente en los modelos porque cada fabricante tiene posiciones donde colocar las tarjetas diferentes, diferentes elementos. Esto es para el modelo que les estoy presentando. Luego el módulo de sensores que yo les hablé. Esos son los sensores de oxígeno, que son celdas de oxígeno que miden la concentración de oxígeno dentro de la cúpula. Acá está T1 y T2, la temperatura 1 y la temperatura 2, que es en una de las partes, una de las extremidades, como les mencioné. Ese es el sensor de temperatura. Y luego, esto es lo que les mencionaba de la calibración de las celdas de oxígeno. Si ven, esos son dos modelos diferentes. Poco a poco se van renovando los modelos. Acá teníamos las dos celdas de un lado. Acá tenemos una celda en la izquierda y otra celda en la derecha. Entonces, acá está el módulo ingresado en la incubadora. Entonces, cuando nosotros lo sacamos, se calibra la célula de oxígeno y ya está leyendo el 21%, que es la concentración de oxígeno ambiente, y a partir de ahí podemos modificar los valores de concentración de oxígeno dentro de la incubadora. Si nosotros no calibramos, no es posible modificar los valores de oxígeno. Luego vamos a entrar al área de mantenimiento. Yo les mencionaba que la limpieza del equipo es parte del mantenimiento. Nosotros hacemos 3 tipos de capacitaciones para las incubadoras. Bueno, quizás 4, porque cuando nosotros vamos a capacitar a usuarios, casi siempre lo dividimos. Una capacitación dedicada para el personal de enfermería, una capacitación siempre de usuarios dedicada para los médicos. ¿Por qué? Porque se abordan valores distintos de monitorización, de funciones. Entonces, están esos 2 tipos de capacitación para usuarios. Luego está la capacitación técnica para los ingenieros y técnicos del hospital, y en este caso de las incubadoras hay una capacitación para el personal de limpieza, porque el personal de limpieza para las incubadoras debe estar capacitado en cada uno de los modelos de incubadoras, porque eso sí es diferente para cada fabricante. Entonces, por ejemplo, en esa incubadora, si ustedes levantan la incubadora, se va a enganchar con un seguro. Es que vemos acá. Entonces, media vez levanten la incubadora, ella ya no va a bajar.
Entonces, si la persona que está limpiando la incubadora la quiere cerrar, no va a cerrar. Y si no conoce del seguro, lo puede forzar y lo puede quebrar. Algo tan sencillo como eso se puede quebrar si el personal que ocupa la incubadora no está correctamente capacitado. Luego se levanta el colchón, el lecho, la base. Acá están ubicadas las galgas extensiométricas. Se retira la parte del sensor de temperatura, otra base de cubierta para no quemarse con la resistencia, y luego se ingresan otra vez todas las partes. Entonces, ustedes lo ven acá, que son 5 imágenes para la limpieza, pero ya cuando abren la incubadora y ven todas las piezas que hay que limpiar, y hay que tener cuidado porque nosotros recomendamos retirar el módulo, porque la incubadora se lava. O sea, literal se lava la incubadora, no solo que le pasen un paño y ya, sino que la incubadora se lava. Entonces, sabemos que en el módulo hay tarjetas electrónicas que no se pueden mojar. Entonces, nosotros recomendamos retirar el módulo para que puedan lavar la incubadora. Entonces, no es un proceso tan sencillo darle la limpieza a la incubadora, pero media vez el personal esté capacitado, vuelven a colocar, por ejemplo, los pasatubos se retiran los 8 y se tienen que volver a colocar, no se deberían perder. Entonces se vuelven a ubicar cada una de las partes, se vuelve a guardar y ya está funcionando. ¿Cuándo se va a realizar una limpieza? Por cada neonato que ingrese a la incubadora debe ser una limpieza. Es decir, ese neonato ya se retira, ya está con buena salud, ya se lo lleva la madre. Entonces no puedo venir, traer otro neonato e ingresarlo en la misma incubadora. ¿Por qué? Por protocolos de bioseguridad. No necesariamente el neonato tiene que estar enfermo o tiene que tener algo contagioso, sino que por bioseguridad se debe de lavar la incubadora por cada uno de los neonatos que lo ocupen. Luego vamos al mantenimiento preventivo del equipo. El mantenimiento preventivo del equipo lo da fabricante, generalmente cada 6 meses o cada año. Es extraño o raro ver un mantenimiento por parte del fabricante cada 3 meses, pero en los contratos de acá sí piden mantenimientos cada 3 meses, 6 meses, anuales. Entonces, nosotros en los mantenimientos preventivos de la incubadora, primero tenemos que, posteriormente les voy a enseñar una rutina general para las incubadoras, pero en el mantenimiento preventivo, por ejemplo, el filtro de aire sí se debe cambiar cada 3 meses, esté limpio o esté sucio, siempre se debe cambiar cada 3 meses por protocolo de fabricante. Entonces, si nosotros seguimos los protocolos de fabricante, el equipo va a estar funcionando bien y va a alargar la vida útil del equipo. Entonces, como mantenimiento preventivo, también hay que verificar que no haya nada quebrado, que no hayan faltantes, que funcionen todas las partes mecánicas, pruebas de temperatura, calibraciones, que vamos a ver posteriormente. Todo eso es lo que se ve en el mantenimiento preventivo. No voy a ahondar mucho ahorita porque luego les voy a enseñar la rutina de mantenimiento. Luego también tenemos un mantenimiento que muchas veces se obvia, que es el mantenimiento predictivo. Si el fabricante nos dice que cambiemos cierto repuesto, por ejemplo un foco, si lo tenemos que cambiar cada año, entonces cambiémoslo cada año. ¿Por qué? Porque probablemente al año no falle, al año y un mes tampoco, pero el año 3 meses va a venir a fallar el foco. Y eso es sencillo, un ejemplo de un foco, pero si es un componente más delicado, puede generar o desenvolver una falla en otro componente del equipo. Entonces, por ejemplo, para nuestras incubadoras tenemos que cambiar las celdas de oxígeno una vez cada 2 años. Entonces, perdón, una vez cada año. Hay que cambiar las células de oxígeno. Estén funcionando o no estén funcionando, siempre hay que cambiar las células de oxígeno, porque ya es por protocolo para verificar la calidad de lo que nosotros estamos calibrando con las células.
Acá nosotros vemos la tarjeta electrónica que controla el módulo de 2 sensores. Acá tenemos el sensor de humidificación y estas son las células de oxígeno, como les mencionaba, una al frente y otra atrás. Luego, el mantenimiento correctivo. De último, vamos a ver las fallas más comunes de los equipos. Acá tenemos unos ejemplos de fallas. Entonces, hay ciertas fallas que nos indican que nos comuniquemos con fabricante, o hay otras fallas que nosotros solucionamos localmente. Entonces, hay errores que tienen que ver con el funcionamiento del motor, porque puede llegar a fallar un motor. Una sobrecorriente puede dañar el motor, o digamos la incubadora está conectada directamente a la red eléctrica y la red eléctrica no tiene panel de aislamiento y hay un bajón de voltaje. Entonces, yo sé que la incubadora tiene fusibles, pero también puede que el voltaje de la corriente venga a afectar una de las tarjetas electrónicas que nosotros tenemos o quemar el micromotor. O también se puede forzar por funcionamiento. Entonces, hay otros problemas dedicados a tarjetas. Las ventajas, si nosotros lo podemos ver así, que cuando falla algo en los equipos actualmente, ya no es como en los equipos antiguos de que le voy a cambiar un capacitor, le voy a cambiar este integrado. Antes se podía por el tipo de tarjeta, pero las tarjetas que tenemos hoy, la mayoría son de doble capa, hasta de triple capa. Entonces nosotros ya no podemos sustituir elementos. Entonces casi siempre cuando falla una tarjeta es cambio de tarjeta. Entonces la sustituimos y ya funciona. Entonces esto ha venido como a facilitar en cierta parte el trabajo que se realiza, pero igual hay que saber identificar cuál es el elemento que falló en la tarjeta. Y es ahí donde nos sirve todas esas materias que nosotros vimos en la universidad, cómo lograr visualizar e identificar si un elemento se quemó o si un elemento no funciona o una etapa de potencia de una tarjeta no funciona. Entonces, no solo podemos decir, falló la tarjeta, cambio. Entonces, el fabricante no nos va a decir, sí, aquí te mando la tarjeta, sino que hay que saber identificar la falla y la causa del fallo en la tarjeta. A continuación tenemos una rutina de mantenimiento. Esa es una rutina de mantenimiento general que nosotros podemos aplicar a una de las incubadoras. Verificar el estado integral del equipo. Nosotros verificamos las partes que estén completas, que no haya partes quebradas, que la pantalla no esté dañada, que la pantalla funcione. Entonces, más que todo esto es general, o ver golpes en el equipo, porque también es común ver golpes, ver rodos quebrados. Entonces, son cosas que pasan. Luego está la revisión de la conexión eléctrica. Muchas veces, cuando los cables son muy largos, pasa los rodos de otro equipo o del mismo equipo por encima del cable y se fractura el cable o se pela el cable. Entonces, tenemos equipo médico. No podemos tener un cable fracturado con el equipo médico. Entonces, son equipos con conectores grado médico. Entonces, no podemos tener un cable pelado o fracturado conectado. Entonces, esa es la parte de revisar la conexión eléctrica. Luego, la limpieza le corresponde a usuario. Tener una incubadora limpia le corresponde a usuario. Pero nosotros, después de realizar el mantenimiento preventivo, también debemos dar una limpieza al equipo. Luego hay que verificar los modos de operación. No vamos a decir calentamiento. Calienta la cúpula, fin. Sino que realmente hay que verificar que caliente en un tiempo adecuado, que funciona tanto aire como recién nacido, la humidificación que llega. Y hay que verificar todas las funciones porque si nosotros nos saltamos alguno de los pasos de la rutina ya de cada una de las incubadoras,
puede desembocar en un problema para usuario. Entonces el objetivo es prevenir fallas. Luego también hay que verificar todas las alarmas del equipo, verificar el funcionamiento de la perilla de selección de menú, en este caso, la temperatura de operación, que es lo más crítico de las incubadoras, funcionamiento de pantalla táctil, porque a veces hay derrames de líquidos en los equipos y en la pantalla también, porque se ve en el campo pantallas manchadas de a veces secreciones o a veces líquidos de alimentación, se ven pantallas sucias, hasta pantallas con sangre se pueden llegar a ver en el campo. El funcionamiento del humidificador, como les comenté, y la balanza, que la balanza también nosotros las calibramos en los mantenimientos. Acá tenemos las calibraciones. Nosotros en las calibraciones tenemos que verificar, y esto para nuestra incubadora y las demás incubadoras también. Hay que verificar que los sensores estén dando los valores adecuados de ohmios. No es solo conecta el sensor, me lee temperatura en el dedo, sí, calienta, sí, lee. A veces nos limitamos a eso. Muchas veces porque no está el equipo de prueba necesario, pero nosotros debemos de hacer ver la necesidad que no es un equipo cualquiera, sino que es un equipo del que depende la vida de un paciente. Entonces hay que calibrar sensores, hay que verificar conexiones, voltajes, hay que buscar, si una etapa no funciona de una tarjeta, buscar desde dónde ya no nos brindó un voltaje adecuado. O si un elemento está quemado, verificar también cuál de los cables se quemó y cómo o por qué, antes de poder sustituir algo. Como les menciono, no es solo no calienta, sustituyo toda la tarjeta, porque puede ser que un cable es el que no esté funcionando, un cable se mordió, un cable se quemó. Entonces se sustituyen las partes y es importante verificar que cada una de las partes esté funcionando correctamente por medio de las calibraciones. Entonces, nosotros sustituimos partes, verificamos voltajes, más que todo en los sensores, la resistencia en el ventilador, se verifica también la corriente. Pero la corriente y los voltajes no solo se leen nosotros con un multímetro, vamos a ir a leer con las puntas, sino que también, ya que tiene un microprocesador, él también monitoriza sus valores. Entonces, acá, esa es la pantalla de inicio de la incubadora. Entonces, donde dice cadastro de paciente, es donde nosotros podemos ingresar una contraseña de servicio para nosotros poder ingresar a un menú de calibración, donde nosotros vemos corrientes, voltajes, temperaturas. Entonces, por ejemplo, el motor tiene que tener una corriente de 300 miliamperios, pero está recibiendo corriente de 500 miliamperios, entonces se nos va a quemar. Y hay algo que me está generando eso y hay que sustituirlo. O la corriente del ventilador me está generando 50 miliamperios, entonces algo no me está permitiendo que le llegue la corriente adecuada. Entonces, no solo nosotros verificamos, sino que también el equipo tiene como verificar todos estos valores. Voy a explicar ahora los menús de las pantallas, que es lo que nosotros verificamos. Y como les digo, esto es para este modelo. Esto sí ya va a cambiar en los demás modelos, pero la estructura siempre va a ser la misma. En el primer menú nosotros tenemos las alarmas. Nosotros podemos editar los límites de alarmas. Es 1.5 quiere decir que si la temperatura está 1.5 grados arriba de lo que debería estar, va a dar alarma de temperatura alta o temperatura baja, tanto para el aire como para recién nacido. Entonces nosotros podemos cambiar los valores, pero estos valores no los vamos a inventar, ¿verdad? Sino que van a ser a raíz de las necesidades que tengan en el servicio. También la alta concentración de oxígeno, alta frecuencia cardíaca. Si quieren alarma de alta frecuencia cardíaca hasta
hasta 100, lo va a tener hasta 100. Si lo quiere hasta 125, 150, 175. Entonces esto va a depender de usuario, aunque generalmente esos valores no los modificamos. Luego tenemos los gráficos. Nosotros podemos retirar o incluir ciertos gráficos. Gráficos de temperatura de cúpula, gráficos de temperatura de recién nacidos. Si ven acá, a esta hora se encendió la incubadora con una temperatura más o menos de unos 34 grados, según la gráfica en centígrados versus tiempo, y tiene una temperatura estable, más o menos de 34 a 36 grados. Entonces, cuando hay un problema, la incubadora sube a 34 y de repente baja hasta 25. Eso no es un comportamiento normal, sino que se debe de mantener la temperatura. Luego está la función de balanza, que nosotros podemos tarar o llevar a cero la balanza. Tenemos la función de mantenimiento. El equipo no nos va a detectar si ya cambiamos o no un filtro de aire. ¿Cómo vamos a decirle nosotros que no necesita dar alarma de cambio de filtro de aire? Acá nosotros reiniciamos el conteo. Cuando nosotros seleccionamos acá, se reinicia el valor y dentro de 3 meses va a volver a salir una alarma que necesita cambio de filtro de aire. Así para el filtro de oxígeno, célula de oxígeno, baterías, calibración de temperatura, calibración de balanza. Entonces, cada uno de estos tiene tiempos diferentes, cada 3 meses, 6 meses y anuales. Entonces, eso es como un reinicio para llevar el control. Pero si no lo reiniciamos, la incubadora nos va a dar estos alarmas en baja importancia, pero nos va a dar alarma. Luego tenemos el menú de configuración, donde nosotros vemos la serie del equipo, versión de software, idioma, fecha y hora y un modo canguro, que lo vamos a ver posteriormente qué significa ese modo canguro. El modo canguro, ahorita hemos hablado del neonato dentro de la incubadora, que se monitoriza temperatura, humedad, SpO2, frecuencia cardíaca, presión arterial con ayuda de monitor de signos vitales. Pero ¿qué pasa si el neonato ya está en condiciones, es decir, no está ventilado, para que la madre lo pueda tener? Entonces, esta incubadora tiene la función de canguro. Para poder, esta función apaga ciertas alarmas para que el neonato pueda ser retirado de la incubadora y lo pueda atender la madre. Aquí no es decir que se desconectó de todo, sino que hay ciertas conexiones que todavía están siendo monitorizadas. Por ejemplo, temperatura del aire y la humedad en este modo se cancelan, porque como la incubadora está abierta, no puede estar sosteniendo una temperatura estable del aire ni de humedad. Entonces, estas funciones se apagan, pero sí quedan encendidas todavía la de la temperatura del recién nacido, que como les menciono de nuevo, esto es vital, estar monitorizando la temperatura del recién nacido. También SpO2 o frecuencia cardíaca, todos esos valores siguen estando habilitados en la incubadora. Entonces, el neonato puede estar afuera de la incubadora, pero siempre monitorizado en cuestión de temperatura, SpO2 y frecuencia cardíaca. Hay un detalle con lo de la humidificación que no lo había contemplado. Para las incubadoras hay 2 tipos de humidificación. Voy a regresar a la parte de la humidificación. Bueno, acá está la humidificación, donde tenemos la bandeja que yo les mencioné, que se coloca agua, la resistencia caliente al agua, sube un vapor de agua y este vapor de agua circula por la cúpula. Este es un sistema de humidificación activa, porque nosotros controlamos esta resistencia por medio de un microprocesador. Y también hay un sistema de humidificación pasiva, que no es muy común este método de humidificación, pero debajo del lecho está esta bandeja. O sea, acá arriba va el colchón,
Pero esta bandeja tiene otra forma y acá se coloca una esponja. Entonces a esa esponja se le coloca cierta cantidad de agua, siempre destilada, por ejemplo 0.5 litros de agua a la esponja. Entonces cuando la resistencia de abajo del módulo calienta la parte superior de la bandeja. Perdón, calienta la parte superior del módulo, que es la misma parte inferior de la bandeja. Entonces se empieza a calentar la esponja y empieza a generar un vapor menor que el que genera el otro depósito, pero genera un vapor de agua que es suficiente para la terapia de humidificación que se le va a dar al neonato. La diferencia acá es que no tenemos ningún sensor. O sea, nosotros colocamos el agua destilada, la esponja está calentando, genera vapor. Pero no tenemos cómo controlar eso. En cambio, en el modo de la humidificación activa, nosotros tenemos sensores de nivel de agua, sensor de temperatura, para monitorizar la humidificación. Entonces, ese es un detalle que había olvidado mencionar. Luego vamos a las fallas comunes del equipo. Nosotros, como ingenieros y técnicos en el campo, siempre vamos a tener una programación de mantenimientos preventivos. Y siempre va a aparecer una falla. Es raro el equipo que no nos va a fallar. Entonces, nuestro deber es estar preparados ante estas fallas. Así que les voy a mencionar como las fallas comunes que por lo menos yo y mis compañeros vemos en el campo. Y quizás no una manera de solución, porque esto sí ya va diferente para cada uno de los fabricantes, pero sí que podemos ver en esas partes. La primera es falla de circulación de aire. Entonces, ¿qué significa esto? Que el aire caliente no llega correctamente a la cúpula, al área donde está el neonato. Esto se puede deber a que el ventilador que desplaza el aire caliente no esté funcionando bien, esté funcionando más lento de lo que debe funcionar, o si vieron que le voy a poner de nuevo la foto, el ventilador tiene acá un tornillo, puede que con el uso se afloje el tornillo y el ventilador oscile. Entonces, esta oscilación en el ventilador también puede generar una falla. Entonces, el problema de falla de circulación también se puede deber a esto. O que la resistencia no esté calentando adecuadamente. Entonces, puede que el ventilador funcione bien, pero si la resistencia no calienta correctamente, nunca va a llegar la temperatura adecuada. Luego tenemos la alarma de aire frío. En la alarma de aire frío, siempre, es raro que no sea por eso, va a pasar porque está mal cerrada, ya sea una portezuela, una puerta, la manga iris, uno de los pasatubos, o a la hora de la limpieza, si colocan mal el acrílico, va a generar una fuga porque un espacio así en la incubadora ya puede generar aire frío, porque no hace un sello correcto. ¿Se recuerdan que yo les dije que lo más importante es la temperatura? Es tener aislada esa temperatura del exterior. Entonces, la temperatura baja de la UCI, se sale el calor, entra el frío. Entonces, el aire frío va a dar alarma siempre porque hay una fuga de aire en la incubadora. También pasa a veces que en la limpieza se pierden los pasatubos o se pierden los empaques. Entonces hay personas que no tienen cuidado, también se dañan y no se reporta. Entonces, si faltan pasatubos en la incubadora, va a dar alarma de aire frío porque el aire caliente se está fugando. Entonces, eso es con relación al aire frío. Luego, el sobrecalentamiento. Acá tenemos dos sobrecalentamientos. Un sobrecalentamiento del lecho del neonato
que es cuando el ventilador no está funcionando bien, entonces se acumula demasiado calor de la resistencia y hay sobrecalentamiento en la cúpula. Y también hay para todo eso está el sensor de aire, está el sensor del módulo de sensores, y dentro del módulo también les mencioné que hay otros sensores. Entonces el sobrecalentamiento también puede estar dentro del módulo si el ventilador del módulo no está funcionando adecuadamente. Luego, calibración de balance. Ya les voy a enseñar un video que al solo encender la incubadora solicita calibración de balance. ¿Por qué? Si ustedes vieron en los menús, cuando nosotros calibramos la balanza hay que reiniciar el conteo que se calibró la balanza. Igual, para calibrar la balanza no solo es tarar a cero y ya, se calibró, sino que las cargas extensiométricas por tanto uso, peso, se descalibran. Entonces hay un protocolo de fábrica donde se le ponen pesos patrón a los lados, luego al centro, luego en los extremos, entonces se van calculando, se hace un muestreo y ahí es donde se calibra la balanza. Luego la alarma de sensor desconectado. Esta es una falla que da generalmente cuando el sensor ya no funciona bien. ¿Por qué? Porque a veces el sensor se cae, sale de la incubadora cuando está abierto obviamente y no tiene neonato. Y cierran la puerta, se muerde el cable. Cierran las portezuelas, se muerde el cable. Sacan la bandeja, se estira el cable. O simplemente se cayó y puede que se quiebre también la entrada del cable. Entonces, el de sensor desconectado les va a pasar porque el cable generalmente ya se dañó. Pero sensores se entregan un montón porque debido al uso es prácticamente un consumible. Los sensores hay reutilizables y de un solo uso. Generalmente son reutilizables, entonces se limpia el sensor. Entonces, para limpiar el sensor no es limpiarlo así, ¿verdad? Sino que se agarra el cable y se va limpiando por secciones, porque si no, dañamos las fibras internas del cable. Luego está el sistema de elevación. Como el sistema de elevación funciona con un pistón, la demanda de voltaje y corriente para la activación es mayor. Entonces, cuando hay bajones o picos de voltaje, generalmente por eso se puede dañar un sistema de elevación. Por sobrepeso es poco probable porque del neonato, un monitor, un ventilador de transporte no va a generar todo un peso para poder dañar un pistón. Entonces el sistema de elevación casi siempre son fallas eléctricas que se deben a algún pico o bajón de voltaje. Entonces, estos son como las fallas más comunes, como les digo, esto es lo que nosotros hemos visto en el campo con mis compañeros, es lo más común. Y hay otras fallas ya más dedicadas de los equipos, pero cada fabricante tiene sus detalles. Entonces, ya a modo de resumen, porque me imagino que también tienen dudas o preguntas. La incubadora es un equipo prácticamente de soporte de vida para el neonato, que si bien es cierto, sola no puede cumplir la función, se apoya de monitores de signos vitales, ventiladores, bombas de infusión, para poder cumplir la función principal, que es la de un útero materno externo, porque todas las condiciones son para que sea lo más parecido a esto. Eso es como lo más delicado y la importancia de nosotros como ingenieros biomédicos, más que todo nuestra ética de dar mantenimientos preventivos de calidad, porque un mantenimiento preventivo correcto va a minimizar, como les mencioné, la cantidad de fallas. El objetivo es que no hayan mantenimientos correctivos, sino que hayan solo mantenimientos preventivos con los equipos.
Entonces, esto inicia desde una correcta capacitación, como les digo. La capacitación de enfermeras no va a ser la misma que para doctores. Otra capacitación para limpieza, capacitación técnica. Entonces, está en nosotros poder dar una capacitación adecuada del equipo para que lo usen bien. Y si lo usan bien, se disminuyen las fallas. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad que el equipo no falle. Sí, yo sé que a veces hay equipos buenos, hay equipos no tan buenos, pero también nosotros podemos ayudar a que el equipo minimice las fallas. Entonces, eso sería todo de la exposición de las incubadoras neonatales y me imagino que van a organizar las preguntas porque han de tener para ver cómo se les puede ayudar a solucionar estas dudas. Entonces, ahí finaliza el seminario, capacitación o ponencia y alguna pregunta que tengan. Bueno, agradecemos al ingeniero por compartir con nosotros sus conocimientos. En estos momentos iniciaremos la sección de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o activar su micrófono si así lo desean. Hay una pregunta en el chat de David J. Cáceres. Dice, ¿qué tan factible es realizar incubadoras de bajo costo para apoyar países de bajos recursos? Yo leí un estudio que en México habían realizado incubadoras de bajo costo que equivalían como a $180 más o menos, si no me equivoco, para eso, para países de bajos recursos. El problema con la incubadora, como les digo, es prácticamente un soporte de vida. Y me voy a basar en algo que se vio el año pasado, que hubieron personas que desarrollaron ventiladores, les quisieron decir así, automatizados por lo de la pandemia. Entonces, prácticamente era un ambú automático, pero eso no monitoriza flujos, no monitoriza presiones, no monitoriza volúmenes. Entonces, si bien es cierto, se puede ayudar con un equipo de bajo costo, pero siento que no reúne las condiciones adecuadas para poder realizar un control adecuado de la temperatura, porque para monitorizar la temperatura del neonato necesita un microprocesador y un sensor de temperatura. No es que con un sensor de mercurio voy a ir a medir o un sensor infrarrojo voy a estar monitorizando al paciente, sino que debe ser una monitorización continua de la temperatura. Entonces, siento que es un poco difícil una incubadora de bajo costo que realmente cumpla las condiciones de calidad para un neonato. Pero tampoco me opongo, quien quita que logren realizar, porque nosotros realmente somos un país en vías de desarrollo, pero acá se compra equipos. Yo sé que quizás se refiere a un equipo, no sé, a países como África o algo así, pero yo siento que una incubadora no es un equipo como solo hacer un cajón y inyectar temperatura y flujo, sino que es un equipo un poco más especializado que quizás sí necesita ya una fabricación más específica o electrónica, que es lo que ya subiría el costo de una incubadora. Gracias. Tenemos otra pregunta de Erandi Noemí Delgado Durán. ¿Cuáles serían las características fundamentales que debemos tomar en cuenta si se desea adquirir una incubadora? Fíjese que eso va, por ejemplo, para los hospitales, acá quienes más licitan son hospitales nacionales y el ISSSTE. Entonces, las condiciones o características las pone el servicio, en este caso, los neonatólogos. Entonces, ellos son quienes realizan un listado con especificaciones técnicas que debe cumplir una incubadora. Por ejemplo, la incubadora debe ser de un material biocompatible
y transparente para poder visualizar al neonato. La incubadora debe tener sistema de elevación. Eso no es algo vital, pero puede que lo soliciten. Y si la incubadora de nosotros no tiene, no voy a poder ofertar mi incubadora. Luego que tenga sistema de control de temperatura, servocontrolado o temperatura de aire. Humidificación servocontrolada también se le llama. Entonces, esas son ciertas características o parámetros que piden para las incubadoras. Pero esto cambia. Cambia dependiendo del neonato, porque las aplicaciones en sí van a ser las mismas. Temperatura, humidificación, oxigenación, pero va a cambiar si piden cilindros de oxígeno, cilindros de aire, configuraciones de mezclador de gases. Entonces, esto va a depender en relación a las necesidades del centro hospitalario que vaya a solicitar la incubadora. Tenemos otra de José Antonio Ciesa Ruiz. Dice, si estoy estudiando octavo ciclo, ¿qué debo hacer para poder tener mayor experticia o conocimiento sobre el manejo de incubadoras? Si es dedicado a incubadoras, no sé si se refiere como ya en el campo laboral o como lectura de soporte o de apoyo. Creo que en el campo algo bien peculiar de la biomédica es que uno se va a especializar en el equipo que venda la empresa donde trabaja, porque hay biomédicos de nosotros que se dedican a imágenes, entonces ven rayos X, resonancias, TAC. En mi caso me toca ver en las incubadoras, entonces cada uno se va a especializar como en los equipos que venda su empresa. En el caso de la experiencia, siento que la experiencia como tal uno la va adquiriendo en el campo, porque cuando uno va al campo es donde realmente se da cuenta de los problemas que pasan. No sé si ya estás en octavo ciclo, por medio de las horas sociales, por medio de las pasantías, puedes llegar a una empresa donde tengan incubadoras y solo ahí siento yo que vas a poder ver de primera mano cuáles son las fallas, los mantenimientos y el manejo de las incubadoras en sí. Siento que para eso están las pasantías, para aprender de los equipos que hay en el campo, porque yo sé que en la U quizás no está como esa facilidad de poder ver toda la gama de equipos, pero ya en una empresa o en un hospital, en las horas sociales, ahí sí se puede adquirir una gran cantidad de conocimientos. Y para las incubadoras, hospitales como el 1 de Mayo y el Hospital Nacional de la Mujer es los que tienen el mayor volumen de incubadoras, que si llegas a hacer tus horas sociales o pasantías ahí, hay que tener por seguro que vas a ver incubadoras. E igual hay bastante material de apoyo en internet o libros donde puedes ahondar en más del principio de funcionamiento de las incubadoras. Ok, tenemos otra pregunta de Wilson Aguirre. Dice, ¿cómo podríamos adaptar las incubadoras para neonatos que no tienen sus pulmones desarrollados? En este caso está bien difícil adaptar la incubadora para eso, porque para pulmones no desarrollados tenemos la función del ventilador mecánico. Entonces, el ventilador mecánico sí ya tiene funciones dedicadas para ejercitar los pulmones y que se vayan desarrollando poco a poco, cumplir todas las funciones de volumen para el desarrollo de los pulmones, pero la incubadora como tal no viene dedicada para esta función, sino que esta función va más para los ventiladores que están conectados
como periférico de la incubadora. Ok, otra pregunta de Emerson Israel Ruiz Rivera. Dice, ¿en las incubadoras se pueden hacer una prueba de fugas como en los ventiladores antes de ponerla a funcionar para evitar alarmas e interrumpir el tratamiento? Quizás una prueba de fugas como en los ventiladores como tal, ¿no? Que es que para que un ventilador pueda estar listo para ser conectado, se hacen las pruebas preliminares, pruebas de fugas. En la incubadora no como tal, pero nosotros después del mantenimiento siempre se pone a calentar la incubadora. Entonces hay una curva de calentamiento que debe obedecer la incubadora. Entonces nosotros para eso nos basamos en el manual, que durante 10 minutos debe subir cierta cantidad de grados. Si la incubadora subió solo la mitad, en esos mismos 10 minutos, es que probablemente hay una fuga. Lo primero, que es lo más fácil, es la fuga. Entonces nosotros ya verificamos las conexiones si es la fuga. Y si sigue el problema, puede ser algo más de una fuga, ya sea el ventilador o la resistencia. Entonces no hay una prueba de fugas como tal, sino que solo lo vamos a poder identificar calentando la incubadora y verificando que llegue a la temperatura estipulada. Porque media vez llega a la temperatura estipulada a la incubadora, no hay fugas en el sistema de aislamiento. Ok, tenemos otra de Enrique Alexander. Dice, mencionó que puede usarse un CPU para regular el voltaje, pero si la cuna presenta alguna falla eléctrica, ¿puede violarse alguna cláusula por el uso de otro equipo ajeno al del fabricante? Realmente el UPS no le va a generar una corriente de fuga al equipo, porque el objetivo es que no pase eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, este UPS no es parte de la incubadora ni de la marca, sino que el UPS es de otro fabricante. Pero nosotros acá nos entendemos con el fabricante del UPS. Nosotros le decimos, tenemos un equipo médico, que es una incubadora, que tiene este consumo de voltaje, tiene este consumo de corriente, por lo tanto demanda esta potencia. Su UPS soporta esta potencia y ya ellos nos recomiendan un tipo de UPS para conectar. Porque hay otra cuestión que se ve en el campo y es que a veces vemos ventiladores mecánicos que demandan también una alta cantidad de potencia y un UPS como el de nuestras casas, de la computadora, un pequeño. Entonces, no va a aguantar el ventilador. Entonces, igual, el ventilador tiene batería de apoyo, pero nosotros también nos entendemos con fabricantes y les decimos, nos solicitaron un UPS con el equipo. Si ustedes no nos proveen del UPS, nosotros conseguimos de otro fabricante que tiene estas especificaciones. También fábricanos del aval. O sea, no es solo encontré este UPS, lo conecto y ya, lo vendí, sino que nosotros nos ponemos en contacto tanto con el fabricante del UPS para darle las especificaciones de la incubadora como para el fabricante de la incubadora y decirle que le vamos a conectar este UPS. Entonces es un consorcio entre las dos partes para que no hayan fallas como esta. Ok, tenemos otra que dice, gracias ingeniero por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es, para ingenieros recién egresados y sin experiencia laboral en cuestiones de mantenimiento a equipos médicos como estos, ¿qué es lo que recomienda hacer para prepararse como profesionales para atender las necesidades en mantenimiento y gestión en un hospital? Vaya, como si ya egresaron, ya hicieron horas sociales y pasantías. Yo sé que las pasantías es un buen puente para como una oportunidad laboral, pero si no fue así, yo he conocido bastantes profesionales que tienen bastantes buenos puestos de biomédica que
Yo sé que quizás no es lo que nosotros buscamos, pero he conocido varias personas que empiezan como ad honorem. Yo sé que nosotros ya queremos trabajar, empezar a ganar dinero, empezar a ganar experiencia, pero la experiencia siento que es lo que vale más en nuestro campo biomédico, porque les voy a poner un caso que estuvo ad honorem 3 meses en una empresa. Luego esa empresa la contrató por servicios profesionales y luego ya la contrataron con una plaza fija y ella está trabajando en lo que le gusta y ya es encargada del servicio. Entonces, no hay que tener miedo a ir a practicar a un lugar sin paga. O sea, yo sé que es lo que no buscamos, pero ¿quién quita que sea el trabajo que hayamos buscado? Y también podemos llegar queriendo hacer pasantías en bastantes empresas, siempre van a necesitar un pasante. Si bien nosotros también podemos pensar, no, ¿cómo voy a ir a regalar mi trabajo? Yo necesito trabajo, pero así como uno necesita trabajo, necesita experiencia, porque la experiencia es lo que vale acá. Entonces, nosotros llevamos experiencia de horas sociales, experiencia de pasantías. No sé en qué área las hizo, pero ya tenemos cierta experiencia, quizás no la que quisiéramos, pero más que todo la empresa privada son lugares que se prestan bastante para agarrar pasantes. Y si nosotros hacemos un buen trabajo como pasantes, un buen trabajo se ve en un mes. En un mes se ve a alguien que realmente quiere aprender y quiere superarse en una empresa. Entonces, si esa empresa ve eso en vos, te va a contratar. Entonces, la mejor forma de generar experiencia, siento yo que es a través de pasantías en alguna de las empresas privadas, que son un montón hoy de equipo médico. Entonces, ya para la otra parte de la pregunta, que es la gestión en un hospital, sí siento que para gestión, sí ya hay que tomar parte de estudios adicionales, porque una gestión de mantenimiento no es solo tengo estos mantenimientos, los programo y ya, sino que hay que generar cronogramas, programas, planes, rutinas de mantenimiento para poder estar organizados en el hospital. Siento que ya para más la gestión en un hospital ya hay que tener conocimientos adicionales o aparte de los que tenemos como biomédicos. Pero para experiencia siento que pasantías en las empresas es una buena forma de poder obtener un trabajo y un buen trabajo. Gracias. Y Edson Callisaya dice, ¿en cuánto tiempo debe llegar a la temperatura programada? Refiriéndose a la incubadora. Bueno, eso depende de cada fabricante, la temperatura a la que va a llegar, pero por ejemplo, para las incubadoras de nosotros, debe de subir más o menos 10 grados, perdón, debe subir 5 grados en 15 minutos. Más o menos así va la relación. Es una tabla en la que a cierta temperatura, cierto tiempo, pero a grosso modo, más o menos va a subir 5 grados en 15 minutos en la incubadora. Por eso, ¿sabe? Ustedes pueden decir, es bastante tiempo, porque ya no los han mencionado, es bastante tiempo en el que se calienta. O nosotros tenemos otros modelos que encendíamos la resistencia y calentaba más rápido, pero porque la resistencia era así y la de nosotros es así. Entonces, ¿por qué no puede ser un calentamiento rápido? Porque si ustedes ya meten al neonato, a la incubadora, y el calentamiento es extremadamente rápido, esto ya le afecta al bebé. Entonces, el calentamiento es pausado para no afectar directamente la temperatura del bebé y no generarle un choque de calor o algún otro padecimiento. Entonces, por eso no puede ser un tiempo corto para un alto calentamiento. Entonces, más o menos según la tabla va de unos 15 minutos para 5 grados de elevación de temperatura.
Ok, tenemos una última pregunta de Javier Camargo. Dice, ¿con qué sustancia o agente desinfectante recomienda limpiar la incubadora al terminar nuestros mantenimientos? Según fabricante, se debe de limpiar la incubadora en sí con agua y jabón o una sustancia jabonosa. Hoy, por lo de la pandemia, también se ha popularizado bastante el amonio cuaternario y el alcohol. No está directamente contraindicado, pero la cúpula es de plástico biocompatible o plexiglas. Entonces, si nosotros lo limpiamos con alcohol, primero que se va a opacar la cúpula y segundo que el alcohol genera en los equipos que se empiezan a tostar. Entonces, de preferencia con agua y alguna solución jabonosa. Pero a veces los neonatos también están contaminados, tienen ciertas enfermedades que por eso hay departamentos dentro de la UCI de aislados donde ellos contaminan y cómo limpiar estas incubadoras contaminadas o a veces se llenan de sangre o de secreciones de los neonatos. Hay algo que sí es, pero la última opción que ustedes pueden usar en un equipo médico, en cualquier equipo médico, y que se ve, que se usa en los hospitales bastante, que es la lejía. En los hospitales usan lejía para limpiar la mayoría de cosas. Entonces, no es en sí que si yo le paso lejía a la incubadora, en este caso la incubadora, se me va a arruinar, sino que la lejía no daña el equipo médico en sí, sino que lo que daña son los restos de lejía, porque nosotros pasamos lejía con un paño y se seca la lejía, entra en las hendiduras del equipo y esto empieza a oxidar las partes, empieza a degradar los materiales. Entonces, si se contamina por, no sé, por sangre o algo más contaminante, si van a limpiar con lejía, luego de pasar la lejía, se pasa a un paño con alcohol para quitar el exceso de lejía y luego siempre un paño con agua y una solución jabonosa para retirar todos los residuos que queden, ya sea de alcohol o de lejía, si es que llegamos a esto. Pero si no, con agua y una solución jabonosa basta para limpiar una incubadora. También veo que hay otra pregunta que dice que si hay piezas que se pueden autoclavar para esterilización. De la incubadora no hay piezas para autoclave, sino que todo basta, se desarma la incubadora y se lava con agua y jabón. No hay partes para esterilización por autoclave. Gracias. Con esta última intervención damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas. La Escuela de Biomédica, el capítulo estudiantil EMB y la Asociación de Estudiantes de Biomédica agradecemos al ingeniero Rubén Landaverde por compartir su saber y experiencias en esta actividad, por lo que queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento que reza de la siguiente manera. La Escuela de Biomédica de la Universidad Don Bosco, el capítulo IEEE Engineering in Medicine and Biology Society de la rama estudiantil IEEE UDB y la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB otorgan el presente diploma a Ingeniero Rubén Landaverde por haber impartido el webinar Incubadoras Neonatales, realizando un aporte fundamental al desarrollo de la carrera de la Ingeniería Biomédica y Técnico en Ingeniería Biomédica, dados en Salvador, El Salvador a los 19 días del mes de marzo del 2021. Firma Ingeniero Xochitl Urrutia, directora de la Escuela de Biomédica UDB, Valeria Salas, presidenta del capítulo IEEE EMB UDB, y Adriana Mendoza, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB. De igual forma, la ingeniero Xochitl Urrutia, quien es la decano de la Escuela de Biomédica, dará unas palabras finales. Hola, buenas noches, directora de escuela. El decano no, pero gracias.
bueno, agradecerle, Rubén Landaverde, por por la conferencia de este día. Bueno, creo que usted se ha dado cuenta que ha estado súper interesante, han hecho muchas preguntas, hay un montón, bueno, si ven los chats, hay un montón que le ha dado las gracias. Verdaderamente ha estado, en todo momento ha sido bastante explicativa, completa, muy bonita la actividad de este día, verdaderamente. Ha sido un excelente aporte para las competencias que desarrollan nuestros estudiantes. Esta conferencia se ha desarrollado bajo la cátedra de instrumentación para cuidados neonatales, que la imparte la ingeniera Liliana Jiménez. Así que agradecerle por el aporte a la escuela, por su disponibilidad. Le estamos quitando tiempo de su tiempo libre, pero le agradecemos muchísimo verdaderamente por su disposición para con nosotros. No, sigue. Bueno, no, nada más eso, agradecerle verdaderamente por todo el apoyo y pues esperamos que no sea la primera vez y la última vez.